Listo. Pues Liz me comentaba, ¿no? En ese diplomado ahí en la UNAM, que justo en la práctica, en la enseñanza, pues se iban construyendo relaciones de identidad, de cofradía, de comunidad en la diáspora mexicana, que es muy distinta. Ya después cuando me decía, oye, no, pues lo queremos cambiar a Los Ángeles, yo, pues es otra migración, son otros mexicanos, porque ahí en Los Ángeles, pues no cruzaron la frontera los cruzó y tienen otra historia. Chicago sí, pues tiene esta migración principalmente del norte y, y había como tanta variedad. Y yo no lo sabía hasta que conocí a Liz y que ella me explicaba su versión, cómo ella aborda el universo desde su práctica, ¿no? Y después, pues la admiración que le tengo porque ella es una bailarina en esencia desde adentro, desde el tuétano, el alma, el espíritu, en cómo comen, cómo hablan, cómo escribe, en cómo, o sea, no tiene una limitación entre el ser y el hacer profesional. Entonces es la admiración que le tengo a Liz y que sé que han llevado proyectos tremendos y yo no podía echar en vasos rotos desde que empezamos este semestre y este ciclo de charlas. O sea, cada viernes a las 2 de la tarde nos reunimos con un profesional y el objetivo de toda esta cátedra ha sido buscar la interdisciplinariedad. Han tenido un clown, un artista visual, una escritora, la semana pasada estuvieron con Ensa Verducci, que ella es italiana maya, o sea, su mamá es maya, su papá es italiano, ella nace en Italia y pues les habla de Campeche y encontraron tantas intersecciones mágicas entre ser escritora de Campeche y ser bailarín de danza folclórica, que bueno, ya estaba a terminar ahí ayudando en una tesis, imagínense. Súper. O sea, en todo esto, y todo esto teniendo como núcleo central o como discusión principal, pues la gestión cultural. Entonces, pues ya no voy a seguir hablando yo. Bienvenidos. Ellos recibieron pues ya un review, una semblanza que me hizo llegar Liz sobre el trabajo que han desarrollado, pero me gustaría que ustedes, por favor, siéntanse libres igual de preguntar. Chicos que están aquí en la sala, gracias por asistir. De antemano una disculpa por la sesión de la mañana no puede asistir por un tema familiar, pero bueno, ya estamos aquí y los dejo, siéntanse libres también de preguntar, de hablar con Rafa y con Liz, que son tremendo dueto, increíbles profesionales y pues esta es su sesión. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Meritia. Bueno, antes que nada quiero platicarles o les vamos a platicar más o menos a rasgos generales cómo se divide Técnica Arte y Folclor, que es un proyecto de profesionalización de la danza folclórica mexicana aquí en Los Ángeles. Liz va a explicar un poquito referente a lo que hacemos en clases presenciales o las clases de continuidad, de educación continua. Y yo les voy a explicar un poquito sobre lo que es los talleres que ofrecemos a las compañías de danza folclórica. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Bueno, Técnica Arte y Folclor ofrece un espacio para poder dar talleres a compañías que se dedican al folclore mexicano, desde el área profesional, desde el área del repertorio. Normalmente las compañías aquí en Estados Unidos, hemos dado talleres también en México para compañías de folclore, pero aquí en los Estados Unidos lo que predomina mucho es la necesidad por aprender sones nuevos, por aprender los bailes típicos, los bailes regionales. Y nosotros abordamos estos talleres desde la parte técnica, desde la parte teórica y desde la parte del conocimiento tanto cultural como histórico, ¿no? Entonces, nosotros hacemos estos ejercicios de pláticas donde indagamos un poco más profundo sobre la historia, el porqué de los bailes, el porqué de los vestuarios, el porqué de los zapateados, el porqué de la música también. Y al final siento que de alguna manera es un taller que en el que puedes encontrar diferentes maneras de acercarte a la danza folclórica como compañía.
Y en la parte técnica, pues nosotros regularmente lo que hacemos es que dependiendo del el nivel técnico que tenga la compañía, podemos hacer talleres con clases de Horton, con clases de técnica Graham, con clases de limón, con clases de coreografía, con clases de expresión corporal para la parte del entrenamiento del cuerpo, y la segunda parte es la técnica de zapateado. Nosotros, como lo comentábamos hace rato, venimos de la Universidad de Colima, y la Universidad de Colima tiene, no sé si ustedes se han escuchado acerca de la técnica raza. Bueno, la técnica raza es es, una, es un método que utiliza el maestro Rafael Samarripa para poder trabajar desde la parte del, del remate de los pies, que se trabaja para bailarines de danza folclórica, y nosotros lo llevamos por 4 años dentro de nuestra formación en la universidad, y eso nos permitió, en este momento nos ha permitido como explorar más allá sobre la técnica raza. Ahora la técnica raza sirve como una inspiración para desarrollo de nuevos lenguajes, ¿no? Ya no sé, nosotros ya no hacemos técnica raza como tal, sino buscamos encontrar nuestro propio lenguaje con la técnica raza. Y la última parte, pues, del repertorio, pues, es hacer coreografías, hacer montajes con la compañía. Y esto son diferentes periodos de tiempo. Nosotros tenemos 4 diferentes talleres. El taller más corto son 8 horas, que es lo mínimo que nosotros pedimos para que una compañía pueda tener eh, cierto, pues, material concreto, ¿no? Porque muchas veces nos han dicho, oye, pues, ¿sabes qué? Dame un taller de un fin de semana, un día, 3 horas. Pues realmente a lo mejor todo va a poder ser más, más teórico, ¿no? Más de dejar herramientas, y entonces que ellos vayan construyendo con esas herramientas un proceso. Lo que nosotros pedimos, el tiempo más corto para trabajar con las compañías son 8 horas, y el periodo más largo son 40 horas. Entonces, cuando ya hablamos de un taller de 40 horas, pues sí hay un inicio, hay un desenlace y hay una conclusión, ¿no? En lo que podemos decir cuáles fueron las herramientas adquiridas en esas 40 horas. Y nosotros, pues, tratamos de ajustar estos talleres en base a las necesidades de la compañía, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este, si nosotros, por ejemplo, sabemos que es una compañía profesional, entonces vamos a buscar darles herramientas que a ellos puedan ampliar esta gama de herramientas que van a tener para poder solventar, pues estas necesidades, ¿no? Porque yo les digo a los bailarines, si tú ya estás bailando en una compañía profesional en la cual tú vas a recibir un salario, tú vas a recibir una remuneración por una presentación, pues debes de contar con mayores herramientas para poder entregar una presentación de alto nivel, ¿no? Si es una compañía que es semiprofesional, que todavía están en la búsqueda de su propio lenguaje, entonces ellos también van a poder tener unas herramientas que ellos puedan apropiar y decir, bueno, el lenguaje o la dirección a la que yo quiero llevar mi compañía va por este medio, entonces tengo más recursos, tengo más recursos para poder concretar mi estilo, por así decirlo, ¿no? Y hay compañías que a veces son principiantes, o son, en este caso, aficionados al bailar. Ellos solamente quieren bailar, no saben cómo, no saben qué se necesita para bailar, y entonces tenemos que encaminarlos con estos pequeños pasos de decir, ok, pues lo primero que tienes que tener, ¿no? O sea, la disciplina, el control, el trabajo responsable y el trabajo constante, ¿no? Entonces son las cosas que nosotros buscamos ofrecer dentro de la plataforma de talleres para compañías de folclore mexicano. Sí, como ya en la parte de staff, como sede o como clases regulares que ofrecemos o en compañías, yo creo que la palabra que describe como todo nuestro propósito es la profesionalización, porque
igual nos han llegado con muchos estudiantes que han bailado por mucho tiempo, porque siempre les hacemos, cuando ellos se van a inscribir, les hacemos una serie de preguntas como que ellos tienen que llenar y demás. Siempre nos dicen como, oh, hemos bailado 8 años, 9 años, pero cuando llegas, pues ves que no han bailado, o sea, pues a lo mejor son 8 años, pero yendo una vez a la semana, media hora, una hora, o sea, que no te encuentras, o sea, al punto en el que quiero llegar es que no los años no te hacen si eres mejor o no, sino el tiempo de calidad. Entonces, para nosotros y sobre todo en este país nos dimos cuenta que el tiempo de calidad es lo más importante. O sea, yo no sé si, pienso que en todos los lugares, pero aquí el tiempo se pasa como demasiado rápido y la gente siempre está bien ocupada. Entonces, el tiempo de calidad como para TAF, como sede, es súper importante. Las clases se componen para los alumnos que son en un nivel avanzado. Ellos comienzan con 1 hora o hora y media de técnica, que yo lo agarro por sesiones o por temporadas, sea de técnica igual. Forton, básicamente un poquito como lo que aplicamos en los talleres, lo tenemos en nuestras clases regulares, pero de manera más profunda y con propósitos, porque, o sea, con propósitos a corto y a largo plazo. Entonces comenzamos con clase técnica, que yo soy la que me encargo de darles la técnica a los muchachos, ya sea de ballet, de conte, ya sea Horton o sea Graham, o a veces estilos libres. Y a veces sí les doy entrenamiento funcional. Entonces comenzamos con hora y media y después comienza la parte de técnica de zapateado, que creo que se compone como en media hora. No, como 40 minutos, 40 45 minutos de técnica minutos. de zapateado y después nos vamos a repertorio, repasar cosas, montajes, experimentación, y la clase se compone de 4 horas. Entonces, de repente, para ellos era mucho, o sea, la mayoría de nuestros alumnos se les complicaba como decir, hoy 4 horas de clase, porque no están acostumbrados, o sea, la mayoría que toman clases es pues para pasar el rato, para divertirse, que sí tratamos de que no sea como tan pesado, porque a muchos de nuestros alumnos son de 12 a 19. Sí, más o Y menos. una cosa importante que pues es algo que nosotros hemos querido como rescatar, es que si nos llegan alumnos que tienen 12 años, pero tienen el nivel de un alumno de 19 años o el nivel que nosotros estamos buscando, ellos toman la clase de avanzados. No los separamos por edades. Entonces, porque si tenemos principiantes, intermedios y avanzados, que obviamente al principio eran puros avanzados, pero ha llegado como bueno, alumnos, y la demanda nos ha hecho abrir diferentes niveles, ¿no? Como en todos los lugares. Entonces, eso, y pues Rafa se encarga casi todo lo del folclore. O sea, yo me encargo de diseño de vestuario, todo lo que es con la técnica, bueno, al menos para mí la técnica es limpieza, así es como yo lo veo. Entonces, abordar la técnica para los muchachos de folclore, y sobre todo acá que están muy casados de que hacen folclore y no hacen, casi nadie hace ballet o nadie conoce Horton o Graham, sobre todo las familias mexicanas y los muchachos que están haciendo folclore desde chicos. Hace una tarea un poquito pesada, pero te motiva a ver como los resultados que han obtenido tus alumnos, que se empiezan a abrir, o sea, porque es un lienzo en blanco, o sea, ellos desconocían totalmente todo lo que tenía que ver con la técnica, pero pues van desarrollándose poco a poco y es bien interesante irlo viendo reflejado en el área de folclore, y tanto en el zapateado, en la coreografía, en todos los detalles. Entonces, yo que me encargo de la técnica, y que para mí la técnica representa limpieza donde quiera, en todas las áreas del proyecto de TAF, en cuestión de la danza, me encargo de limpiar. O sea, básicamente soy la persona que me encargo de limpiar como en todos los aspectos pequeños. ¿Quieres agregar algo que se me esté pasando? No, ahorita estaba tomando de referencia algo que platicábamos en la mañana con los otros chicos y hablábamos que nosotros como maestros con ellos siempre tratamos de poner
delante de, antes que el talento, la disciplina, porque muchas veces les hacemos la pregunta, ¿qué vale más, el talento o la disciplina? ¿No? Y tenemos zapateadores muy habilidosos, que realmente a veces dicen, no, ¿sabes qué? Yo no necesito tanta técnica, o yo no necesito eh, el trabajo de las clases de entrenamiento, ¿no? Pero al final yo creo que los resultados hasta el día de hoy que hemos trabajado con ellos, las personas que más talento tenían y que no apostaban por entrenarse, se fueron quedando rezagadas. Y las personas que fueron disciplinadas y que llegaban a tiempo y que hacían su clase, ellos han logrado ver resultados más visibles dentro de su desarrollo como bailarines, ¿no? Entonces, para nosotros, pues por eso el proyecto se llama Técnica Arte y Folclore, porque la técnica va primero y la técnica es lo que te va a dar a ti una colocación dentro del nivel en el que tú quieres representar tu danza, ¿no? También platicaba en la mañana con el otro grupo que el cuerpo, pues realmente el cuerpo no miente. Si tú ves a un bailarín con cierta postura, tú vas a decir, esta persona está entrenada o esta persona no está entrenada, aunque no haya hecho nada el bailarín. O sea, simplemente pararse en un salón de clases, ¿no? O sea, y esas cosas es lo que nosotros desde nuestra trinchera pensamos que tenemos que hacer entender a estos bailarines, ¿no? O sea, que la gente pueda apreciar tu nivel técnico sin tener que hacer nada. Simplemente estar y ser en el escenario, eso te va a dar como mucho valor en lo que tú estás trabajando con la disciplina. No sé si creo que había algo en el chat. Oh, sí. Pues no sé si quisieran como preguntar algo referente a esto que estamos hablando o hacer algún comentario también es válido. Bueno, a mí me llamó la atención que la parte del diseño del vestuario, de repente, bueno, lo he notado, no sé, los chicos que ustedes toman clase con los informantes, siento que no hay como mucha atención en cuanto a tener a alguien que esté específicamente en diseño de vestuario o con una justificación o que se hagan figurines o pruebas de tela. Yo no lo había observado así en la NDFO, sáquenme de mi error, chicos. Bueno, yo creo que también aquí es un poquito también saber cómo, qué tanto tiempo tengo para indagar, ¿no? La ventaja que, la ventaja y desventaja que este proyecto conlleva es que realmente nosotros estamos hablando 24/7 sobre todas las cosas que rodean al proyecto de Técnica Arte y Folclore. O sea, tratamos de darnos el tiempo de poder buscar por todos los ángulos qué cosas tenemos que resolver, ¿no? En este caso, la maestra Liz es una persona que tiene esa peculiaridad de fijarse, ¿no? Y también de pensar en que el vestuario se va a presentar con cierta iluminación o se va a presentar en un espacio abierto o en un espacio cerrado. Y entonces para nosotros es de vital importancia tomar estas notas de decir en dónde se va a presentar este vestuario, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, pensamos, nosotros que somos bailarines y no bailadores, nosotros pensamos que, por ejemplo, un traje que se utiliza en una comunidad indígena o en una comunidad donde se hacen las peregrinaciones, ellos no están pensando en hacer su vestuario con cambios de vestuario, no sé si me explico. Y entonces nosotros como bailarines tenemos que tomar en cuenta que, ok, a lo mejor vas a hacer una danza azteca, vas a hacer una danza de concheros y de pronto vas a tener que cambiarte a otro vestuario en un minuto. Entonces tienes que utilizar la practicidad para decir qué es lo que yo tengo que decidir para poder hacer mis cambios de vestuario en tiempo y forma, ¿no?
y tomar en cuenta pues lo que les digo, ¿no? La iluminación, la dureza del material, si el material es factible para ponerle este, pues otros elementos, ¿no? Pedrería y todo esto, dependiendo la región, pero yo creo que sí valdría la pena si ustedes están pensando en hacer su propio proyecto, que se tomen el tiempo para poder utilizar eh, estas preguntas de decir, ¿cómo puedo yo modificar el vestuario para que sea práctico sin tener que salirme de lo que es permisible? Sí, porque es un tema como de mucho, bueno, yo le tengo como mucho respeto. Claro que vamos a abordar como una región nueva. Por ejemplo, en Jalisco yo me siento un poquito más libre porque yo soy de Jalisco. Entonces, me acuerdo cuando yo estaba en la universidad y nos explicaban como todo este rollo del vestuario. Dicen que cuando tú eres, por ejemplo, del lugar, pues tienes, obviamente no voy a cambiar el vestuario de Jalisco totalmente ahí, o sea, hacer una burrada y presentar algo como muy fuera de lugar, pero al menos cuando eres parte como de la identidad o estás dentro del lugar donde tú naciste, tienes como un poquito de derecho de hacer como aportaciones y más cuando las puedes justificar. Entonces, cuando vamos a abordar una región nueva, o sea, a mí no es que me da miedo, le tengo como mucho respeto porque yo quiero hacer mis, junto con Rafa, porque obviamente no tomamos ninguna decisión si yo le digo, oye, mira, ¿te parece esto y esto? ¿O qué te gustaría así, así? O todo no lo preguntamos. Pero trato de primero de investigar qué es las cosas que sí se pueden hacer o cómo es el vestuario. Y entonces una vez que yo lo veo y le digo, oye, así va esto así, así, oye, hay que investigar bien sobre el vestuario, o sea, lo investigo como tiene que ser lo ideal, lo que según tiene que ser, y ya después digo, oye, le podremos cambiar esto así, o te gustaría esto aquí, o mira qué tal esto así, para meterle un poquito como de la esencia de nuestro proyecto, pero sin faltar el respeto a cómo tiene que ser el vestuario. Este, y sobre todo porque, pues a mí o sea, tengo como un poquito me gusta como la moda un poquito, las telas, los colores, como verlos en el escenario, ver cómo puede funcionar, no nada más como viéndolo solo el traje, sino en conjunto, sino todas las bailarinas al momento de estar en la escena, como se me hace como algo interesante y que yo más bien me lo visualizo en conjunto, no como bailarinas, porque el primero fue el segundo vestuario que hicimos como un Jalisco como ranchero, pues hubo colores que eran una falda café, ¿no? A lo mejor una bailarina le tocó una falda café y decía como, pues no estaba tan contenta y más porque son entre adolescentes, o sea, tienen 18 años y le dije, pues te tocó, le dije, pero no tienes que pensar solamente en ti, tienes que pensar en equipo, porque al momento de estar en la escena es un color que a mí me hace falta y alguien lo tiene que portar en ese momento. Le dije, espérate a verlo en el escenario. Y si no funciona, o sea, porque pues nadie somos perfectos, le dije, si no funciona, pues vamos y cambiamos el color, o sea, no pasa nada. Le dije, vamos a ver cómo puede funcionar, porque también eso, no tener miedo como a equivocarse, porque tienes que experimentar y tienes que reconocer cuando las cosas no están yendo por el lado que tú quieres o las cosas no están correctas y dar un pasito para atrás y recapitular y otra vez. Pero sí, eso en cuestión del vestuario. Sí. No sé si alguien quiera comentar algo o otra pregunta. Bueno, yo quería comentar que, bueno, en la escuela, contestando la pregunta de la maestra, tenemos a un maestro que es, ¿cómo se llama? Como que el que nos da un poco de contexto y nos instruye en todo esto referente a los vestuarios, pero solamente los chicos de producción son los que tienen como que esa materia, porque es una materia optativa. Entonces, por ejemplo, los de gestión y educación no tenemos pues la posibilidad de tener como que esa clase, ¿no? Y él pues sí da como que todo esto referente al vestuario, cómo cambia dependiendo de las zonas
del estado, ¿no? Las regiones. Entonces, eso, y pues sí se me hace muy interesante también cómo abordan lo del vestuario ustedes y que no es algo individual, sino es algo colectivo y que tiene que pues formar parte de lo que se está mostrando en la escena, ¿no? Y pues creo que a veces nos olvidamos mucho de eso, como que, sí, todo lo hacemos como que muy individual, y entonces no se presenta algo homogéneo, entonces se me hace muy interesante ese aspecto. Gracias, Alain. Y creo yo que quiero nada más como comentar esto último sobre este tema, que es importante que ustedes están tomando esta materia optativa sobre gestión, eh, porque al final ustedes cuando van a gestionar, cuando van a vender un proyecto, ustedes van a tener que utilizar el, el todo como general, ¿no? Obviamente, por ejemplo, si tú utilizas colores cálidos para un montaje en escena y de pronto tienes un frío que va a romper con la gama de colores que tú tienes, con la paleta que tú estás trabajando, eh, aunque no te lo digan, se va a sentir que algo no encaja. No, lo mismo con la iluminación o lo mismo con, inclusive nosotros lo hemos visto hasta con la tipografía de letra que vas a utilizar en el cartel que tú vas a presentar como tu puesta en escena, ¿no? O sea, si la letra tiene curvas o si la letra tiene picos, ¿qué es lo que yo quiero representar con eso dentro de mis coreografías? ¿No? Entonces, tenemos que pensar en un todo como manera general y después irlo seccionando, ¿no? ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esta puesta en escena? ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esta coreografía? ¿Cómo lo voy a abordar? Y no solamente en cuanto a un diálogo palpable, sino en cuanto a sensaciones también, ¿no? O sea, ¿qué sensación quiero dar? ¿Cómo quiero abordar esta sensación? El hilo conductor de mi montaje, ¿no? ¿Dónde están las curvas más pasivas? ¿Dónde están las curvas más activas? Porque al final creo yo que si bien el lenguaje de la danza es un lenguaje mucho más abstracto, por ejemplo, que el teatro o el cine, donde es un diálogo hablado, el diálogo del cuerpo tiene que ser muy marcado, ¿no? O sea, muchas veces o yo me he encontrado con trabajos de exploración de compañías que se avientan y se arriesgan, ¿no? Pero también es importante que nosotros podamos tener todos estos elementos del todo eh, bien investigados y bien definidos para poder tener justamente justificación del por qué estamos haciendo las cosas. Ujú. ¿Sabes Yo qué? tengo una pregunta. Ujú. Bueno, es más como curiosidad de cómo es que nace esto de su proyecto de técnica y arte de folclore. O sea, cómo decidieron trabajar ustedes juntos, cómo decidieron ir a Estados Unidos, o no sé si, pues, o sea, ajá, como tengo la curiosidad de cómo nace esto. Sí, de hecho eso iba como a proponer, pero ahorita que así como que volteo para atrás y digo, ay, sí o sea, se ha pasado el tiempo como súper rápido, pero siento que sí hemos pasado como mucho, o sea, como el proyecto de TAF para llegar a lo que ahorita está y todavía a veces lo vemos como un bebé, pero siento que hemos pasado como por mucho. Pero bueno, como para llegar a TAF, ¿cómo llegamos a TAF? Primero pues salimos de la universidad, Rafa y yo éramos amigos y yo busco estudiar un diplomado. Entonces estuve investigando en todos los, casi, yo nada más me metí, yo quería buscar un diplomado en cualquier estado y encontré el de gerencia y administración de proyectos de arte con Mericia y entonces dije, oh, pues ese voy a estudiar, porque realmente eso fue casi, yo creo que ya hace 10 años, no sé, yo creo que cuando salí, No, no, 2016, 2016, bueno, hace 2017, 8, no, 6, 18, son 4 años, 4. casi 5 años. Ok, bueno, pues entonces, yo no encontraba muchas propuestas, la verdad, o sea, como después de salir de la universidad, eso es lo que siento que no encontraba como muchas propuestas de diplomado y lo tomo con Mericia y empiezo a desarrollar el proyecto, porque yo
yo decía, pues yo quiero ser bailarina y solamente quiero bailar y cosas así, pero también tenía esa inquietud de querer compartir como pues la cultura en otro país, porque yo tenía familia, bueno, tengo familia en Chicago, entonces la mayor familia que yo tengo, el mayor número de personas están en Chicago, entonces yo dije, pues sería como algo interesante, yo ya traía como ese plan desde antes de salir de la universidad. Entonces tomo el diplomado con Mericia y se empieza a desarrollar, ahí se empieza a cocinar un poquito el proyecto, mi propuesta. Mericia pues me ayudó muchísimo. Algo que ahorita habló Mericia sobre la identidad, eso lo rescato porque mi proyecto de titulación en la universidad tenía que ver como con la búsqueda de identidad. Entonces eso lo aterricé mucho en mi proyecto. Y para eso entonces yo me fui a vivir a la casa de Rafa porque con sus papás, toda su familia, porque yo le dije, oye, ¿sabes qué? Me voy a ir a la Ciudad de México, ¿tú crees que que me puedan dar, pues ahí, rentar en tu casa, lo que sea? Y me dijo, como, no, sabes que no hay problema, y hablé con mis papás, y me dice que no, que todo chido, no te vamos a cobrar nada, aquí, eres bienvenida. Y entonces, pues me aventé y me fui a la Ciudad de México a estudiar. Y ahí yo le empezaba como a compartir un poco a Rafa, como le decía, oye, pues estoy haciendo este proyecto, pues mira, y así, así, él así como que me aportaba como algunas ideas o me decía, pues esto puede hacerlo así, pero ahí como estábamos como cada quien, porque Rafa estaba haciendo como, él ya estaba desarrollando otra parte del proyecto de TAF sin que nosotros fuéramos conscientes, ¿sabes? O sea, que lo íbamos a juntar después. Entonces, ¿tú qué estabas haciendo en ese momento? Desde que yo estaba en la universidad, yo no sé si algunos de los estudiantes que están aquí son de otros estados. Entonces, ustedes saben lo que es sufrirle en un estado ajeno. O sea, yo estaba en la Ciudad de México y me fui a Colima y me acuerdo mucho que el maestro Samarripa decía, ¿por qué te vienes a este rancho si tú estás allá en la Ciudad de México, estás en la metrópoli, ¿no? Y le decía, pues es que maestro, a mí me gusta el programa de estudios que la Universidad de Colima ofrece. Y me decía, no, usted regresa a la Ciudad de México. Dice, no tiene nada que hacer aquí. Y realmente sí, como estudiante que no perteneces a la ciudad donde estás estudiando, es un reto. Es un reto, tienes que estar trabajando para poder hacer Permítanme un momentito. Tantita pausa, ¿verdad? Pero oigan, chicos, participen, hagan todas las preguntas que crean convenientes, ¿va? Aprovechen. Ya está, ya, adelante. Perdón, ya regresamos. Ya regresamos, un comercial. Sí, entonces realmente es un esfuerzo doble el que se hace cuando uno no vive o no pertenece al estado donde uno está estudiando. Y yo sabía que yo tenía que pagar renta, que yo tenía que pagar cosas extra que los estudiantes que vivían en Colima y que eran de Colima, pues no tenían esa necesidad. Inclusive, por ejemplo, ella que estaba en Guadalajara 2 horas, en cualquier vacación o en cualquier puente que teníamos en la escuela, pues ella se regresaba a su rancho, yo le decía, ¿no? Y yo no podía regresarme a mi rancho porque pues eran 10 horas en camión y ni siquiera pensar como en la posibilidad de un avión, ¿no? Porque en ese entonces tú dices, eres estudiante, o sea, y te toca sufrirle, pero al final yo creo que todo eso te hace, una idea surge cuando tú tienes la necesidad de hacer algo, tienes la necesidad de resolver algo. Entonces, yo tenía la necesidad de resolver cómo poder ayudar a mis papás a pagar la renta de Colima. un mes, 2 meses, ¿no? Y entonces lo que a mí se me ocurre es, en ese entonces, estamos hablando del 2013, 2014, no estaban tanto como estos influencers de la vida cotidiana, eran más bien los youtubers que grababan sus videos, editaban sus videos y los subían a la plataforma de YouTube. Y Facebook lo que te ofrecía, pues realmente pues eran fotografías, comentarios, cosas que podías como compartir con la comunidad. Y yo ya tenía varias compañías de danza folclórica dentro de mi lista de amigos, ¿no? Dentro de Facebook. ¿Qué es lo que hago? Me empecé a mandar mensajes a las compañías diciendo,
Yo soy un estudiante de la Universidad de Colima, estoy bailando en el Ballet Folclórico de la Universidad de Colima. Durante los periodos vacacionales yo voy a ofrecer unos talleres en la Ciudad de México. Si estás interesado, pues nos comunicamos, hablamos por teléfono. Para el momento en el que yo me aviento a mandar un mensaje a la compañía, yo ya tenía un pequeño formato, un PDF que yo había hecho ahí para explicar un poquito dentro de mi propio bagaje, ¿no? En la forma en la que yo lo construí, que todavía tengo ese archivo y pues sí, o sea, dicen, si tú no ves lo que hiciste del pasado y no te da un poquito de cringe, entonces quiere decir que no has evolucionado, ¿no? Sí lo veo y pues veo muchos errores que en su momento no vi, ¿no? Pero al final me aventé, o sea, al final dije, pues vamos a hacerlo, y se logró. Y empecé a dar talleres en la Ciudad de México con una, con dos, con tres compañías a lo largo de mi proceso en la carrera. Y de pronto pues ya me invitaban en Veracruz, me invitaban en Puebla, me invitaban en Tlaxcala, me invitaron en Guadalajara también, en Monterrey. Entonces ya de alguna manera era como, órale, o sea, sí se puede hacer. Cuando yo egreso de la escuela de Colima, yo seguía trabajando con este formato porque iba yo en el año agendando como cursos con diferentes compañías, ¿no? Y de ahí salió el formato de 10 horas, 15 horas, 20 horas, 40 horas. No, porque también yo tenía que entender las necesidades de las compañías de danza folclórica. Y justo, yo estaba trabajando sobre esa línea y Liz estaba trabajando sobre el proyecto de la identidad y la forma de construir un diálogo a través de la danza para un proyecto en Chicago. Y cuando egresamos, pues esas eran las dos líneas en las que empezamos a trabajar. Y ah, n- esta parte de la historia la voy a hacer un poquito rápida. Yo me vine a Los Ángeles porque tuve una invitación de trabajo para la película de Coco. Yo ya conocía una compañía de danza folclórica aquí que me había invitado a un proyecto y ese proyecto no se hizo. Yo vengo a trabajar con ellos para la película de Coco y fueron aproximadamente 2 años, desde la promoción hasta el desarrollo de la película y después la postproducción que se hace después de la película y me tocó la posibilidad de trabajar con Mandy Moore. Mandy Moore, para las personas que no lo conocen, es la coreógrafa que hizo La La Land. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ella, para mí fue como un balde de agua fría, como poder mirar todo lo que ella hacía como coreógrafa, ¿no? Y eso lo platicaba con la clase en la mañana y les decía, nosotros para presentar 1 minuto y 10 segundos en el evento de los Oscars, el evento que se hizo ahí en los Oscars, este, solamente se presentó 1 minuto con 10 segundos y trabajamos por 2 semanas, 8 horas diarias. Y nosotros como bailarines trabajábamos 8 horas con ella y ella trabajaba como 3 horas antes y 3 horas después, ¿no? Para analizar todo lo que tenía que ver con simetría, con imagen, con las posturas, obviamente hubo un laboratorio previo porque ella no sabía nada de folclore mexicano, ella no tenía noción de qué pasos eran permitidos, qué tipo de vestuario se podía hacer. Y obviamente eso generó mucha polémica porque muchos puristas decían, no, que lo que hicieron con el folclore fue un atropello, pero también nosotros teníamos que ver cuáles eran las necesidades de ese proyecto, cuáles eran las cosas que ese proyecto debía cumplir, ¿no? Entonces, al final eso me ayudó mucho y yo aquí en Los Ángeles pues estuve trabajando después de eso con diferentes compañías de danza folclórica. Eso me ayudó a conocer un poquito más el mercado, de cómo estaba funcionando aquí la comunidad latina, la comunidad hispana, cómo veía el, el, el movimiento de los mexicanos aquí y cómo se hace este proceso de apropiación, a pesar de que hay mucha gente aquí en Estados Unidos que no puede regresar a México, ¿no? Y llevan 25 años sin poder regresar a su país. Y entonces ellos buscan la identidad desde otro medio, desde otra perspectiva, ¿no? Lo buscan por otros recursos. Y así fue como yo le dije a Liz, ¿sabes qué? Tú tienes este proyecto de identidad, tienes este proyecto cultural que se estaba buscando presentar en Chicago. ¿Por qué no te lo traes a Los Ángeles? El estudio de mercado aquí
de alguna manera yo ya conozco ciertas zonas en las cuales yo he trabajado aquí en Los Ángeles con estas agrupaciones y puedo decirte cómo podemos ir encajando este proyecto aquí en Los Ángeles, ¿no? Lo curioso es que el proyecto se presenta para una institución aquí que se llama Plaza de la Raza. Bueno, pero déjenles platico, antes de que pudiéramos presentar el proyecto, o sea, fueron tiempos difíciles porque, bueno, él se vino primero y yo me fui a hacer otras cosas, a trabajar otras cosas que no tenían nada que ver con la danza, nada que ver, o sea, eso también para mí fue como una experiencia de mucho aprendizaje. Regreso a México, hago audiciones y pues lamentablemente o afortunadamente no quedé donde yo quería estar. Y entonces él me dice como, no, pues ¿por qué no te vienes para acá, no? Pues a hacer el proyecto, porque yo le dije, pues yo creo que ya pues me voy a ir a Chicago a hacer el proyecto que había trabajado y eso. Y me dice, pues vente para acá y así. Y pues obviamente el proyecto que yo tenía estaba enfocado para Chicago, pero entonces cuando yo llego aquí, pues tenemos que trabajar ahora con todos los conocimientos que había obtenido con Mericia y lo que le había compartido a él y la experiencia que él tenía, lo empezamos como a cocinar, pero ahora pues enfocado a Los Ángeles. Pero ese tiempo no teníamos, o sea, no teníamos trabajo, por así decirlo. Nuestro trabajo era dedicarle muchísimas horas al proyecto para poderlo replantear. O sea, ese era nuestro trabajo. O sea, pues teníamos a lo mejor, tú tenías yo no tenía trabajo, la verdad. Él era el que tenía trabajo, tenía un trabajo muy simple, no teníamos tanto dinero, pero las horas que teníamos libres era como, pues trabajo en el proyecto, pues trabajo en el proyecto. O sea, ¿a qué van a hacer? A trabajar y trabajar pues en el proyecto, estar platicando, estar Construyendo. debatiendo incluso en las cosas, en todo lo que tenía que ver con TAP, porque no nos podíamos, nosotros decíamos, pues lo queremos presentar en alguna institución, algo, tenemos que trabajarlo bien, desde nombre y todo. Entonces, ahí es donde comenzamos hasta que obtuvimos como lo que queríamos hasta cierto punto, porque siempre, bueno, ha ido cambiando un poco. Inclusive, ahorita que estamos como escarbando en el pasado, el proyecto no se iba a llamar Técnica Arte y Folclore, se iba a llamar Arte y Folclore Mexicano. Y cuando nosotros íbamos a hacer el trademark, que es para darlo de alta como una marca, resultó ser que ya había una compañía parecida que se llamaba Arte y Folclore México de Aranzazú, me parece. Y entonces nosotros éramos Arte y Folclore Mexicano y el community manager de esa compañía nos manda un mensaje y nos dice, ustedes no pueden utilizar ese nombre porque ese nombre ya lo estamos usando nosotros. Y por cuestiones legales, pues si no se quieren meter en problemas, pues, entonces a nosotros nos asustó y nosotros tuvimos que pagar una asesoría con un abogado para... Pues ese me lo recomendó Mericia. Entonces, ¿y por qué? Porque nuestro proyecto estaba empezando y nosotros no queríamos tener un problema con una compañía que ya llevaba demasiado tiempo en el mercado cuando íbamos apenas comenzando, ¿no? Entonces tuvimos que darle otra estructura y darle otro lenguaje al nombre del proyecto. La ventaja, siento yo, que tuvimos es que mientras no trabajábamos o no estábamos recuperando o remunerando ingresos, estuvimos trabajando dentro del proyecto, ¿no? Y darle la vuelta y analizar cada punto. Y a veces el proyecto ya no lo sabíamos de memoria, o sea, los objetivos, la filosofía, el alcance que queríamos, pero era tratar de que el, el, el producto se cocinara lo suficiente para que otra institución pudiera darle el visto bueno. No, lo presentamos en una institución aquí en Plaza de la Raza y lo presentamos ya lo habíamos presentado en septiembre, octubre del 2019 y ellos estaban encantados, les había fascinado, lo hablaron con el comité lo aprobó, todo eso, y dicen, ok, el proyecto va a arrancar en enero del 2020.
Y nosotros estábamos muy emocionados porque pues era el momento en el que ya nos estaban dando luz verde para poder arrancar con las clases. Y resulta que el 2020 hay una cosa, no sé si le escucharon, la pandemia. Y solamente tuvimos un mes de trabajo en Plaza de la Raza con el proyecto, ¿no? Y, y eso pues también fue un impacto muy fuerte porque no sabíamos la magnitud de esta cosa de la pandemia y no sabíamos cómo iba a retransformar la visión que nosotros íbamos a tener referente a la danza, ¿no? En todos los campos, pero nosotros, bueno, lo sentíamos con la danza, porque inclusive ustedes que lo vivieron en México, el tomar clases en línea, de pronto estas conferencias que se hacen es gracias a la pandemia, ¿no? Y este acercamiento que tenemos es gracias a la pandemia, porque no hubiéramos creado estas plataformas o estos espacios si la pandemia no nos hubiera obligado a hacerlo, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, cuando tú tienes una necesidad, de pronto surge una idea y esa idea se transforma en una plataforma para otras personas. Y que nuestro objetivo siempre fue al principio que una institución nos cobijara. O sea, no crean que fuimos nada más a algún lugar y ahí nos lo aceptaron al principio. O sea, tocamos varias puertas, nos ilusionamos con varias instituciones que creíamos que iban a cobijar el proyecto, que lo iban a aceptar, pero después era como, no, pues ya no nos dieron respuesta. O sea, sí hubo como varios intentos, no crean que fue a la primera y que dijimos, aquí, que ya. No, fueron varias y cuando llegó como lo de Plaza de la Raza, o sea, de una forma nos sentíamos cobijados, pasó lo de pandemia y pues fue como, pues ahí están solitos, o sea, porque ahora TAF es independiente, no tiene una institución como que lo, Que lo cobije. que lo cobije, ajá, pero pues siento que nos ayudó como a darnos como un empujoncito, como decir, pues ustedes solos pueden, ¿no? Váyanse para allá. Y así comenzó en la pandemia. Sí, Tuvimos muy buena respuesta también en todo en línea. sí, afortunadamente nosotros seguimos trabajando, toda la pandemia no paramos y ahorita este es el tercer año que Técnica Arte y Folclore hace su cierre de clausura, por así decirlo. Nosotros el cierre lo hacemos en noviembre y después tenemos otros pequeños eventos lo que queda del año, pero, pero sí, al final de cuentas se ha logrado llegar hasta donde hemos llegado, es de mucha resiliencia, es aguantar, es ser perseverante, porque el proyecto no te va a dar frutos los primeros 3 años, o sea, tienes que seguir invirtiendo y de pronto ah, invertir en otras cosas o decir, ok, pues cayó este dinero, ¿en qué lo puedes utilizar? Utilízalo en utilería, utilízalo en comprar barras para ballet, utilízalo en bocinas nuevas, ¿no? O sea, realmente es complicado y es un trabajo de perseverancia, pienso yo. Ujú. Y siempre, o sea, para nada más aclarar, lo de los cursos y todo siempre fue a un lado, o sea, estuvo acompañando a TAF, o sea, nunca, siempre fue de la mano mientras pensábamos en las clases y en los talleres, en las clases de aquí como de compañía o lo que iba a ofrecer TAF como sede, los talleres nunca, o sea, siempre nos han acompañado. O sea, siempre ha existido como esa oferta de parte de TAF, Ujú. ya sea para compañías como aquí locales o compañías como ya de otros Sí, estados o en en México y México. Estados Unidos Que de es hecho el no sé en mercado. qué tiempo fue cuando surgió lo del curso que dimos en la Ciudad de México. No sé, ya estaba como, Sí, ya estaba el el formato formato de TAF, de pero las sin el nombre de TAF, creo que era el otro arte y folclore nombre. mexicano. Arte Folclore Mexicano. Eso fue 2018, 17, me dice 18, ¿verdad? 18. Fue 18. Sí, el proyecto de los talleres ya existía, el proyecto de los talleres ya tenía mucho tiempo desde que yo era estudiante de la Universidad de Colima, pero ya de alguna manera tenía un peso, ¿no? O sea, ya era algo mucho más palpable, ya había tenido mucha prueba y error y en ese momento que se presentó la oportunidad de hacerlo en
en la NEDF, y ya teníamos una visión mucho más específica de lo que queríamos trabajar con los estudiantes. Ujú. Entonces, Pues de alguna manera, siento que estaban trabajando en consolidar un proyecto que iba a ser tractor, o sea, que iba a tener varias vertientes, pero la capacitación, o sea, el ingreso, el capital que estaban ustedes recibiendo por talleres, era como su constante, ¿no? En la capacitación, tenían ese sí. ingreso de talleres, pero estaban al mismo tiempo invirtiendo en el registro de marca de ustedes y por otro lado, ya estando en pandemia, lo que yo identifico es que hicieron excelente. O sea, ¿cuántos seguidores tienen en su Instagram? Reacciones, gente de todo Estados Unidos que les responde, las historias, por ejemplo, para generar su contenido. A mí me gusta mucho que Liz de repente pone, bueno, ¿qué hay en la mochila de un bailarín? Y tiene como tanta gente ahí respondiéndoles. Entonces, ¿cómo sienten que fue ese crecimiento? O sea, fue el latente, la capacitación como alterna, pero sabiendo que ustedes tenían una misión, una visión y una oferta de productos que iba creciendo, ¿no? Que iba teniendo como un desarrollo a la par y que la pandemia les, pues no digo que gracias, ni que les permite, pero les da esta otra línea de comunicación en las redes que lo han llevado bien, porque también vi que estuvieron dando como talleres virtuales, ¿no? En ese tiempo. Y se quedó Sí, ahí, Sí, sí, sí. ya no lo no- movieron, siguió. nos tocó dar un taller para el TEC de Monterrey, justamente en Monterrey. Y también uno que ofrecimos, que fue cuando invitamos a varios maestros, Ah, es el que habla. también hubo en la pandemia un taller que se llamaba Folclore en Concreto, y, y Folclore en Concreto era porque normalmente la gente que iba a tomar el taller en línea, pues lo hace en su casa, no tenemos tarima, entonces lo vas a hacer en el concreto, ¿no? Pero hablábamos también sobre muchas cosas como muy objetivas, porque eran maestros, por ejemplo, la maestra de Guerrero que dio el repertorio de Guerrero era de Guerrero, los otros maestros que dieron los talleres de Jalisco, pues eran de Guadalajara, ¿no? Entonces, era como algo como muy nativo, por así decirlo, ¿no? Y ofrecimos, sí fue esa vez cuando invitamos a Rafita, que también fue de Conte y eso, pero me acuerdo que yo pensaba mucho porque teníamos nosotros el espacio donde dábamos clases, pero yo le decía a Rafa, tenemos que ver cuánto es la medida promedio que una persona puede tener en su casa para tomar clases en línea. 6 por cuánto, o sea, hasta me acuerdo que no sé si pusimos algo de un nombre, pero entonces le dije, a ver, tenemos que medir cuánto más o menos de una tarima, cuánto tiene que ser, y entonces sacamos más o menos las medidas, no recuerdo cuánto, Era 6 por 4. 6 por 4, y les dijimos a los maestros, tienen esas medidas para poder desarrollar un material para que los muchachos en línea se puedan entrenar, ya sea lo de folclore, que es un poquito más fácil porque nada más estás tú solo en la tarima, pero aquí la cosa como lo más difícil era para los maestros de contemporáneo, porque era un maestro de contemporáneo, yo di técnica, también di Horton, que Horton te presta mucho para trabajar en tu lugar, pero esa era como nuestra, Era la limitante ajá, la limitante que teníamos. Y funcionó muy bien, yo creo que sí funcionó, tuvimos muy buena respuesta y estuvo muy bien el... En cuestión sobre los seguidores, Mericia, fíjate que nosotros, la mayoría ha sido labor de Liz, porque también dentro de las redes sociales uno tiene que buscar su propio estilo, ¿no? ¿Cómo lo vas a abordar? Y de pronto empezar a ver que hay como ciertas reacciones y hay cosas que de pronto tienen un alcance que no te das cuenta, ¿no? O sea, nosotros hace poquito, Liz estaba buscando en Google como, ok, pues técnica arte y folclore, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta que había unas fotografías que nos había tomado el Getty Image. Entonces, estaban ahí las fotografías, nunca los habíamos visto y era como, órale, qué padre. Y realmente nosotros fue como muy natural, siento yo. Liz de pronto lo empezó a trabajar con la plataforma de TikTok y,
y TikTok pues te hacía viral en tiempos de pandemia muy rápido, pero después brincamos a Instagram porque siento que Instagram te puede, eh, dentro de las plataformas digitales, Instagram es más como friendly, como, como las cosas que suceden en Instagram son más amigables. Siento que las cosas de TikTok es como el consumo más rápido. Y obviamente pues nosotros no queríamos estar ni en Twitter ni en Facebook porque siempre había como mucha crítica, que sí tenemos la plataforma en Facebook, ¿no? Pero nuestra plataforma más grande es Instagram. Instagram. Y de hecho, Instagram inició cuando dimos el taller en la Nacional. Para ese entonces yo me acuerdo que le dije, Rafa, tenemos que hacer la página de Instagram para cuando ya sea el, el taller, pues para dar a conocer que estamos dando el taller, para que los muchachos puedan seguir, lo que sea, ¿no? Siempre yo como pensando, yo creo que a mí lo que me ayudó es experimentar conmigo misma. O sea, porque yo sí soy muy de redes sociales, la verdad. Yo sí estoy ahí, me gusta mucho el análisis. Soy una persona que analiza mucho las cosas. A veces estoy como callada, pero es porque estoy analizando. Entonces, le dije, él primero me exigía como, oye, ¿sabes qué? No tenemos tanto movimiento en redes sociales y todo, pues sí es cierto. Entonces yo empecé a ver cómo otras personas, no tanto, porque yo no sigo muchas compañías realmente de folclore. Entonces, yo en mi cuenta personal, pero yo sí veía como cómo se movía el material dentro pues de otras influencers, ¿no? De otras que a lo mejor promovían la moda, porque yo sigo mucho moda o otras. Entonces, empecé a ver y también como desde mi experiencia yo en TikTok y en Instagram cómo empezaba a mover. Entonces, cuando vi que TikTok empezó a tener como otras, Instagram, otras herramientas, las empecé a utilizar. Y entonces a mí me gusta él edita videos, pero a mí me gusta mucho grabar. Me encanta cómo perseguir al bailarín cuando está bailando, cuando está ejecutando, y siento que de una u otra forma las personas se sienten como involucradas dentro del video a la hora que lo están viendo. Entonces, sí, siempre fue como un formato, también elegimos como hay que ponerle tanto esta fotografía, porque oye, ¿qué le vamos a poner? O que ya tenemos como nuestro logo, ya tenemos esto, hay que ponérselo. Sí cuidamos el material que tenemos que poner, las historias que guardamos, todo. Y empecé a subir, a hacer muchos videos, a hacer varios videos o sea, realmente no son como planeados, que yo diga como, a ver, muchachos, van a hacer esto y se van a mover para allá y yo los voy a grabar. No, o sea, es dentro de lo que estamos haciendo, de lo que se está trabajando. Yo rápido grabo poquito y a veces sí quería compartir como cosas de otro material y pues lo grabo, lo pienso y lo subo. Pero sí, pues se vino, no sé, solo empezó como a dar la vuelta y empezamos a tener como más seguidores y a darnos a conocer, porque es bien importante y ahora darte a conocer también por medio de Exponer tu exponer trabajo. tu trabajo en redes sociales. Sí, Es verdad. totalmente. Ay, y qué padre que tenían fotografías de ustedes. Qué cosa tan... Sí, súper Sí. raro. Sí, qué padre. Chicos, ¿qué más que tienen ustedes? Ay, yo ya quisiera haber tenido un invitado así cuando estaba estudiando. Vamos, tienen ahí preguntas, dudas, consultas. Pues muchos de ellos tienen como proyecto tener consultorías, como están en gestión. Por ejemplo, Alain tiene este proyecto para poder asesorar la organización, misión, valores, servicios para otras compañías o cómo comunicar, ¿no? Los servicios que tienen. O está Gitseli, tiene un proyecto para hacer una plataforma de difusión de contenido para que podamos comprender los ciudadanos de a pie, los que no estudiamos danza folclórica, pues la importancia, la herencia, pensando en que México es una potencia cultural muy importante porque somos la quinta potencia cultural
en el mundo y que lo que nos hace, o lo que nos da ese potencial, primero es la lengua, el número de lenguas que se hablan en México, y que esa lengua se esparce o se ve reflejada en las danzas que ya forman parte del mix entre la herencia católica y lo prehispánico. Entonces ahí ubicamos perfectamente la práctica de los etnocoreólogos y todo lo que ustedes hacen. Así entonces Gitzeli pues tenía como esta idea de pues, que nos comprendan los que no son, como yo, ¿no? Que soy comunicóloga y que mi primer acercamiento a todo esto fue Liz realmente, ¿no? Entonces, chicos, adelante, o sea, ahorita aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Si les pueden dar trabajo, sí. Cuándo los visitan en la NDF, cuándo les dan una masterclass. A mí me sorprende todo esto que dicen, o sea, zapateado, ¿cuántos minutos dijeron que son? Sí. De como de, Cuando estaban hablando, eran en la capacitación, si vamos a capacitar en 4 horas, hacemos tanto de zapateado. Sí, cuando damos las clases, que es como hora y media de técnica, 45 minutos de técnica de zapateado y luego pues O bailar. sea, a mí se me hace como increíble, no me imagino que puedas como congregar todo esto en tan poquitos minutos, ¿no? También, pero bueno, yo soy comunicóloga, ahorita paso contigo, Mirna, y me acuerdo que cuando vinieron aquí a la Ciudad de México nos comentaban que en la coreografía que montaron en los Oscars, estaban trabajando con bailarines italianos, ¿no? O españoles. Y que como era bueno, ahora te voy a capacitar, te voy a enseñar un zapateado mexicano, ¿no? Esa complejidad también. Y Mirna, también, ¿tú qué les querías preguntar, perdón? Sí, tengo la duda de, más que nada, o sea, cuáles fueron, obviamente, pues sí me imagino las herramientas obvias, pero igual las herramientas que les dio como la carrera que estudiaron y aparte las herramientas que no les dieron y ustedes tuvieron como que desarrollar por se cerró el micrófono en la última parte. Ajá, pues prácticamente las herramientas que ustedes tuvieron que desarrollar que pues la carrera no les pudo dar eso. No sé, ¿quieres platicar o lo comento yo? Si quieres iniciar poquito y luego ya lo comienzas. Mira, la carrera, una de las que lo vemos como ventaja o tal vez desventaja, es que nos ofreció mucho, o sea, como variedad, pero poquito de cada cosa. Por ejemplo, tomamos diseño de vestuario, pero nada más un año, ¿cuánto fue un semestre, no? Diseño de iluminación, también, o sea, sí tuvimos como, creo que 2 años o año y medio, pero pues obviamente no te vuelve un experto en diseño de iluminación. Coreografía, pues sí lo llevamos los 4 años, eso fue como lo que yo aprecio de mi universidad, porque me abrió como poquito como los ojos, como decir, como, mira, hay esto, si te gusta, pues cuando salgas, pues dale por ahí, ¿no? Lo que yo siento que nos hizo falta fue como el área que Mericia me brindó en el diplomado. O sea, porque yo salí y luego, pues no sabes cómo cobrar. O sea, es la verdad. O sea, somos bailarines, pero no sabemos cobrar. O sea, Ni cómo vender. Ni cómo vender. Eso fue como lo que no me ofreció como la licenciatura. Y yo sí nos dieron pedagogía, pero yo siento que no era una clase buena, la verdad. Entonces, a mí la pedagogía sí se me ha hecho como un poquito más, por así decirlo, no difícil, pero sí me he topado como en estarme cuestionando sobre la forma en la que yo enseño, que yo, como he abordado como mi área de técnica es conforme la experiencia. Y obviamente preparo mis clases con anterioridad y todo, y estudio y me cuestiono como, ¿por qué no están aprendiendo? Siempre me cuestiono como, si está pasando esto con mis alumnos, ¿por qué está pasando? Algo yo no estoy haciendo bien, por el cual no estoy obteniendo los resultados que quisiera de ellos. O por qué estoy obteniendo el resultado de nada más la mitad, y la mitad sí, la mitad no. ¿Por qué no?
Aquí pues Rafa ya tenía como mucha, yo siento, experiencia dando clases, o sea, porque comenzó desde muy chico dando clases, pero ¿qué otra herramienta? Yo creo que sí, justo las herramientas que el perfil No el tengo, dime. perfil ¿Me que puedo la meter? Universidad de Colima, ay, creo que por ahí se activó un micrófono. De Sí, Paola? por ahí, Pau, se te abrió tu micrófono. ¿O querías decir Gracias. algo? Ah, ya lo sé. Sí, lo que es la pedagogía, la didáctica, las metodologías de enseñanza, eso para nosotros era como, no hay, o sea, no existen en este perfil de la carrera, este, sobre la gestión de proyectos culturales, sobre el cómo vender un proyecto, cómo Construirlo. construir un proyecto, era complicado, o sea, para nosotros, a nosotros nos enseñaban a organizar festivales de danza, nos enseñaban a organizar eh, invitaciones de compañías para que bailaran en un espacio, en un encuentro de danza, organizar cosas, como lo que ustedes le llaman, creo que prácticas escénicas, o lo que hacen como las funciones al final, como, ¿cuál es el nombre que ustedes tienen? Sí, pues la escuela hace tanto las prácticas escénicas como un festival de danza. Artes escénicas. Ok, sí. Para nosotros las prácticas escenas eran las muestras escénicas, donde cada generación, cada semestre, pues presentaba lo que había investigado, lo que había desarrollado y lo que había concluido en una coreografía, ¿no? Entonces, a nosotros nos enseñaban a hacer eso desde el trabajo de iluminación, de vestuario, de coreografía, de experimentación creativa, con las técnicas formativas como el ballet, como el contemporáneo y como el folclore, ¿no? Entonces tú tenías esta gama de muestras escénicas que duraban las funciones 6 horas, ¿no? O sea, porque todo el mundo se presentaba, cada grupo se presentaba y, y eran muchos trabajos, ¿no? Pero pues era gente que estaba acostumbrada, o sea, como bailarines estás acostumbrado a aventarte una función de 6 horas, ¿no? Si es pesado, sí, sí lo es, pero pues al final era solamente para evaluar, ¿no? Como o sea, el objetivo no era generar nuevo público, sino era evaluar el contenido de cada una de las presentaciones. Siento yo que uno tiene que buscar los elementos que tienes a tu favor, el clásico FODA, qué son tus debilidades, qué son tus amenazas, pero también qué son tus oportunidades y qué son tus fortalezas. No, en mi caso, por ejemplo, y lo que nos ha ayudado mucho como el proyecto es que tengo una hermana que ella estudió pedagogía en la UNAM. Entonces, todas mis dudas, todas mis preguntas era como, oye, Pau, ayúdame con esto o necesito saber cómo abordar estos temas así o estas cosas. Entonces, ella me daba como algunos autores, me daba como algunas lecturas que decía, chútate esta lectura, aviéntesela y después podemos como platicar sobre lo que estás aprendiendo de eso para que te pueda ayudar, ¿no? Este, eso yo creo que te ayuda mucho a poder entender cómo vas a hacer el proyecto que tú quieres hacer. Tú eres una persona que tiene fortalezas y que tienes oportunidades que posiblemente en mi momento, en mi espacio, yo no tuve. Entonces, esas cosas son las que tú tienes es importante que tú puedas analizar y decir que son las cosas que yo tengo como oportunidades y como fortalezas. Y entonces, en base a esas cosas, pues vas a poder llegar por otro camino a tu objetivo, ¿no? Platicábamos hace rato sobre las redes sociales y yo, por ejemplo, tomé un curso de edición de video. Bueno, tomamos los dos un curso en la universidad de edición de video con un maestro que había llegado de España. Y a mí Videodanza, videodanza, era videodanza, y film de arte. Y cuando yo tomé ese taller, yo me quedé enamorado. Y después, pues con los recursos que tenía, pues compraba mis programas. Cuando era estudiante, pues los compraba piratas y después ya los compraba legales, ¿no? Pero muchas horas de experimentación en la computadora, o sea, sentado y hacer tomas y después grabar y después dar la vuelta y intentar entender. Después, eh,
esta maravilla de los tutoriales de YouTube, o sea, me ayudó muchísimo como a poder comprender un poquito más sobre el tipo de programa que yo iba a utilizar, el tipo de procesador que yo iba a utilizar. Y ahora, pues, obviamente la labor de hacer una edición de un video es mucho más rápida porque ahora tengo estas horas ya invertidas en eso, ¿no? Entonces, es importante que tú sepas como lo que, lo que te checa y entonces poderlo trabajar desde esa área para Y, tu objetivo. y yo creo, yo le agregaría como que algo que a lo mejor no me ofrecieron en la universidad y hasta ahora yo creo que todavía quisiera como aprender más, es como financieramente, porque tenemos un proyecto de arte, pero que se vuelve como una microempresa y entonces si tú no lo cuidas como financieramente, pues vas a caer, o sea, sí, o sea, tienes que saber cómo administrar los ingresos que estás teniendo, tanto pasivos como activos, para poder seguir avanzando, porque nos pasó una experiencia como la primera vez que se presentó TAF, que llevábamos un año y colaboramos con otra compañía. Pues obviamente son compañías de maestros que no estudiaron, ¿no? Que ellos pues, nada más aprendieron a bailar y después. Entonces se le invirtió como bastante dinero y decíamos, o sea, si con la venta de boletos se alcanza a cubrir como el costo del show, o sea, está bien. Y si tenemos que poner, pues no importa. Entonces, los maestros de repente yo sentía que querían ver como por su bolsillo y decían como, no, pues sabes qué, mejor si esa iluminación cuesta tanto, no, pues mejor hay que conseguir una baratita, o sea, porque ellos querían que sobrara dinero para repartirse, pero entonces hay que ser como bien sabios y yo le dije a Rafa, ¿sabes qué? Le dije, es la primera vez que nosotros presentamos un show en Los Ángeles, o sea, como TAF, como directores y con los alumnos, le dije, yo no me voy a quemar, o sea, yo no voy a presentar algo, yo prefiero poner dinero y que las cosas salgan bien porque es nuestra reputación, o sea, no, yo dije, yo no puedo querer decir, ay, yo quiero ganar a la primera, o sea, por querer nada más sacar algo de dinero, le dije, no, o sea, tienes que ser como bien inteligente en saber invertirle a tu proyecto a largo plazo, o sea, no quieras como hacerte, no sé, eso como yo lo veo así y siento que pues todavía yo quisiera tomar como más cosas sobre contabilidad, que siento que es muy importante. Ujú. Bueno, pero esa decisión fue súper sabia, o sea, y además qué padre que pudiste identificar, ¿no? Claro, quieres demeritar una parte porque quieres tener más ganancia, pero esa ganancia sería en capital y no en imagen. O sea, hay veces, Ujú. y sí, hay momentos, o sea, como creativos, y también depende del sector creativo, hay momentos donde inviertes, pero hay momentos donde recuperas, y hay momentos donde, sabes, es como sembrar y cosechar. Cuando nosotros hemos tenido las clases sobre cómo cobrar, sí hablamos de también el tema, ¿no? De voy a abrir una libreta, de este lado voy a ponerlo verde, de este lado voy a ponerlo rojo, y siempre les comento, yo me descapitalicé muy rápido al inicio yo también me empecé a capitalizar con cursos independientes y me iba muy bien. La verdad es que también eso le había aconsejado a muchos otros proyectos en los que yo estaba como asesora, que en las capacitaciones teníamos ingresos amables y tenía mi carpetita, tenía mi libretita de lo verde, lo rojo, lo que entra, lo que sale, y mi error había sido cruzar una cosa con la otra, como el dinero que ingresaba por parte de Proyecto Mecenas, usarlo para mi ropa, las uñas o gastos que no estaban vinculados a Proyecto Mecenas, cuando tenía que respetar esta parte. Y también hubo momentos donde hice dieta y no debí de haberlo hecho porque di todo el dinero para reinvertirlo en un proyecto que no me dejó nada y me quedé sin pagar cosas que yo necesitaba que eran mías y que me tenía que auto-otorgar un sueldo por las ganancias. Entonces, eventualmente, sí, también les he comentado a los chicos, va a llegar un punto en el que sí te auto-otorgas un income, pero ese es un fijo. Y se convierte en un objetivo también de la empresa. O sea, si yo tengo que ganar 10 al mes,
saber que 2 son míos, siempre. Ah, pero un día gané 40, sigo cobrando 2. No es como gané 40, ahora me voy a cobrar 20. No, o sea, sigo cobrando 2, tratar de tener ese flujo por un lado. Por el otro, pues no cruzar ingresos familiares con ingresos de la empresa, o sea, hacer esto, no, o sea, tener como muy clara esa organización. Y les decía, en cuanto a los cobros, que sí hubo momentos en los que dije que no debería de cobrar porque lo que ganas como imagen, como nexo, como vínculo afectivo comunitario es todavía más importante que lo que te puedan dar en capital, en flujo de capital. Y por otro lado, siempre que tenga la posibilidad de pagar algo por un servicio, siempre pagarlo. O sea, pues no escatimar, que fue lo que ustedes hicieron, ¿no? A ver, si voy a tener la luz más barata, pero ¿cómo voy a quedar? O sea, prefiero lo que dijo Liz, eso fue súper asertivo. Si yo tengo la capacidad de pagarlo y bien, lo voy a hacer bien, porque esa imagen, ese primer paso o esa inversión me va a dar mucho más como imagen, como producto, que lo que me puede dar pagar barato por ese servicio. Y les comento el caso de un proyecto de murales que tuvimos en Nueva York, donde había un coleccionista que le estaba diciendo a un artista en específico, ¿sabes? Llevamos 12 artistas a Nueva York. Creo que te tocó, ¿no, Liz? Que Edgar Creo que sí, Reyes como te que diera me acuerdo. una clase, ¿no? Y justo se iba a ir ese proyecto, o se fue, no me acuerdo. Y uno de los muralistas decían, te damos este muro y ten la pintura, pero no te podemos pagar. Y ya sabían que pues ese muralista ya estaba muy posicionado. Y él dijo, no quiero, a mí me pagas o no lo hago. Pero el muro estaba, o sea, iba a salir en todas las películas o sea, estaba en un lugar tan estratégico que es, mira, no importa. Sí. Todos los demás artistas le decían, es que píntalo, o decían, yo lo pinto, no me pagues nada, yo pago la pintura. No, queremos que sea el artista. No, me pagas. Entonces forma parte como de un instinto, ¿no? Que sí aprendes finanzas, pero que no siempre se va a aplicar en todas las realidades, ni en todas las industrias, ni en todos los momentos. ¿No? Sí, Bárbara, es ¿qué cierto. pasó, mija? Es una pregunta. ¿Qué, ¿Cuál fue como su punto de catarsis en el que se dieron cuenta de cómo era o cuál era la forma de vender su proyecto TAF? Sobre todo como en un país completamente diferente y que se fueron ganando justo pues esta reputación que tienen, la imagen que ya generaron y así. Como el punto clave en el que se dieron cuenta de que esto es lo que nos está funcionando. Pues, ¿quieres comentar algo o comento yo? No sé qué bueno, no sé si vas a comentar lo mismo que por donde voy yo, como cuando trabajabas con otras compañías. Sí, justo yo creo que antes de que esto se llamara TAF, Técnica Arte y Folclore, yo daba clases como freelancer en otras compañías de danza y, y yo trabajaba 3 días con una compañía y otros 3 días con otra compañía y yo estaba trabajando con varias compañías de folclore aquí. Y después me di cuenta que realmente lo que yo estaba obteniendo como salario de esas clases era muy poquito y así era como en general, o sea, no solamente era como que esta compañía me paga más y todas las demás me pagan menos, no, las 4 me pagaban menos, no, pero ya entre 4 pues ya se hacía una buena, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera como eso, cuando yo lo entendí, cuando nos dimos cuenta, que el director de la compañía, lo que él ganaba y lo que él pagaba como un salario, pues realmente no era equivalente. No, en referencia a eso, también nosotros dijimos, bueno, eh, tenemos que saber que nosotros como profesionistas no podemos regalar nuestro trabajo. Si nosotros vamos a abrir un proyecto propio, no podemos regalar nuestro trabajo, ¿no? Y va a haber gente que va a decir,
ok, ¿por qué tu servicio es mucho más caro que el servicio que ofrece esta compañía, ¿no? Y nosotros en ese aspecto teníamos muchas oportunidades porque ah, sabíamos que la primera gran diferencia era que nosotros habíamos llevado una formación educativa profesional y las compañías que estaban alrededor no tenían o no tuvieron esa posibilidad, ¿no? En ese entonces. Entonces, eso lo reconocimos dentro de un análisis de FODA que salió, ¿no? Estas oportunidades a diferencia de ellos. Y también siento yo que el hecho, muchas veces cuando uno va a comprar algo y dice, ok, pues esta agua es de 3 pesos, ¿no? Pero esta agua es de 10 pesos. Y, y entonces, si tú tienes la posibilidad de pagar el agua de 10 pesos, la vas a pagar porque inconscientemente piensas que es mejor que la de 3 pesos. No. Entonces, nosotros no queríamos que el proyecto de TAF se viera como un proyecto Fuera popular de tomar por barato que o fuera por exactamente, o sea, accesible. que dentro del mercado fuera algo, oh, pues es la opción barata, ¿no? Es la opción barata dentro del mercado. No queríamos ese, esa imagen. Queríamos que el proyecto fuera lo más serio posible. Inclusive, de hecho, cuando analizamos los diseños de las compañías de danza folclórica que estaban como alrededor, siempre era como los bailarines y el sombrero en el piso y la china poblana y el sol, la luna, ¿no? Y como tantas cosas que nosotros dijimos, menos es más. Utiliza 3 elementos, utiliza un color que predomine. Tuvimos que investigar sobre arquetipos, si era necesario un arquetipo o no era necesario un arquetipo. Y nosotros tratábamos de que el proyecto fuera lo más serio posible, ¿no? Aunque las clases fueran dinámicas, fueran divertidas, fuera como, pero la imagen que nosotros queríamos ofrecerle a TAF era eso, era una compañía seria, una profesionalización de la danza folclórica mexicana para la comunidad latina aquí en Los Ángeles. Y yo creo que con los talleres que damos como a otras compañías, porque miren, las compañías de aquí traen muchos maestros, invitan a muchos maestros de México para que vengan a compartirles este material de folclore. Y pues realmente les sale como, vamos a decir que les sale más económico que contratarnos a nosotros, pero la realidad es que nosotros vivimos aquí, gastamos aquí, pagamos renta aquí, todo nuestro consumo es de aquí. Entonces, pues tenemos la preparación de las personas que están en México, pero pues como nuestros gastos mensuales son más elevados. Entonces, por tanto, nuestros precios se elevan más que el que traigan o el que quieran pagar a lo mejor un maestro que venga de México y luego nada más se regresa, porque pues sí les va a rendir más el dinero que a nosotros si nos pagaran lo mismo. Entonces, también eso, y en cuestión de talleres, pues sí nos dimos cuenta que si era como a otro estado, pues tal vez teníamos que pedirles los costos de transportación o la comida, el hospedaje y aparte lo que se tiene que pagar como de las clases. O llegamos a veces también a un acuerdo, o sea, también realmente nosotros a veces conocemos, platicamos con el director o conocemos la compañía y si vemos que también hay falta de recursos, pues también nosotros somos flexibles con lo que se tiene que, con el dinero, pues con lo que nos tendrán Sí, que pagar. creo yo que lo último que pudiera decirte es como dignificar tu labor, o sea, dignifica lo que tú estás haciendo. A lo mejor al principio va a haber gente que va a decir, oh, es muy caro, gracias, me voy con la otra opción, con la opción más económica. Pero y yo creo que es preferible que tú estés trabajando y el servicio que vayas a ofrecer o el producto que vayas a ofrecer sea de calidad y tengas pocos clientes que paguen lo que tú estás pidiendo, a que tengas muchos clientes que estén regateando por tu trabajo, ¿sabes? Porque al final el trabajo pues va a ser mayor
pero la satisfacción de decir, ok, pues sabes qué, ya ni siquiera lo estoy haciendo con esta convicción porque sé que está sobrevalorado mi ingreso, ¿sabes? O sea, estoy bajándome mucho más de lo que yo debería de bajarme. Entonces, siento yo que es algo muy bien importante que nosotros, sobre todo los bailarines de folclore, tenemos que dignificar nuestra labor, nuestro quehacer dentro del arte, para que eso también pues pueda tener un impacto en la sociedad. Ujú. ¿Y todo bien, Bárbara? Sí, muchas gracias. ¿Quién más, chicos? Yo no los veo conectados. Creo que se fueron. No, sí están, pero no está Sí, prendida la sí cámara. están, pero están con la cámara apagada. Ay, déjenme ver cómo pongo esta vista. Es que también tenía, Alain se me perdió, Cari sí está, Gitseli Está- tampoco ya no la vi. Sí, aquí está, Gitseli sí está. Yo tengo una pregunta. Yo no las veo. Ah, Mirna, ok, adelante. Bueno, no sé cómo sea como la comunidad folclórica allá en Estados Unidos, pero pues aquí obviamente creo saben, son como muy algo difícil, ¿no? Entonces, al momento de ustedes como ofrecer su servicio de dar cursos de manera pues profesional, ¿no? Porque es algo que estudiaron. Ajá, compañías con quizás directores o maestros que solo tienen como la experiencia, pero no como una experiencia profesional. ¿Cómo era la reacción? Es que pienso que aquí es como muy difícil el querer ir y ofrecerte y te van a rechazar así como, bueno, pienso que es como, no sé si me entienden. Sí, ¿Quieres sí, comentar? no, tú coméntalo. Mira, yo creo que la razón por la cual yo decidí hacer folclore es porque yo quería bailar folclore. O sea, pero, pero no te das cuenta que el ambiente y sobre todo yo lo viví mucho en la Ciudad de México, más que en Colima. Las envidias, los rencores, el decir, esta compañía ya agarró un evento para TV Azteca o para Televisa y de pronto ya empiezan a hablar mal de ellos. ah, y yo pensé que ese movimiento solamente sucedía en la Ciudad de México. En realidad sucede en todos lados. Y en realidad aquí el hate es feo, pero existe. Eh, Aquí lo más importante es saber que cómo lidiar con esas situaciones, ¿sabes? O sea, porque de pronto, pues sí, ¿no? O sea, cuando yo el día de ayer que dije, sabes que muchas gracias, ya no voy a poder dar clases en tu compañía porque lo que me estás pagando pues ya no me está alcanzando para las cosas que necesito. Entonces yo me tuve que salir de esas compañías y de pronto pues poner tu changarrito. O sea, yo le decía, estaba yo haciendo tortas para esta empresa y ahora yo pongo mi puestecito de tortas acá, ¿no? Donde no quiero molestar a nadie. Y el día de mañana alguien me reconoce y me dice, oh, mira, el que hacía las tortas acá, ahora está haciendo las tortas de este lado, pues vamos a comer allá, ¿no? Ese tipo de cosas, por ejemplo, generan mucho debate, ¿no? Y, y saben que no es, o sea, la competencia siempre va a existir, siempre y cuando tú sepas cómo puedes mejorar tu servicio, cómo puedes mejorar tu producto. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer como año con año, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que Técnica Arte y Folclore ya no solamente es de nosotros, ya existe un comité que se encarga de las finanzas, existen personas que se encargan de los medios digitales, de la publicidad, de las cosas que necesitamos hacer. Antes nosotros hacíamos a nuestras posibilidades los carteles, los flyers, los videos. Ahora tenemos una persona que se encarga exclusivamente de eso. Hay personas que se encargan de hacer la cuestión de relaciones públicas, ¿no? De estar invitando o mandando cartas para presentaciones o aplicaciones para que podamos ser aceptados en ciertos festivales, ¿no? Pero
tienes que empezar a delegar como todo eso y enfocarte en eso. Enfocarte en eso más que enfocarte como en el hate que vas a tener, porque lo vas a tener sí o sí. Hagas el trabajo bien, hagas el trabajo mal, lo vas a tener, ¿no? Aquí un amigo mío me dijo una frase que traducida decía que el, el ganador siempre se va a enfocar en ganar y el perdedor siempre se va a enfocar en el ganador. Entonces, si tú quieres ser ganador, enfócate en ganar y deja que los perdedores se enfoquen en el ganador, porque la gente siempre va a buscar a alguien para que sea comidilla, o sea, siempre va a buscar que, y ya viste lo que hizo, ya viste la puesta en escena que hicieron, ya viste, y eso va a pasar, tengas un año, tengas 10 años de experiencia en el mercado, o sea, las críticas van a seguir, ¿no? Entonces, vas a tener que aprender a lidiar con eso, vas a aprender a tener que soltar ese tipo de cosas cuando tu proyecto empiece a avanzar, porque justo cuando empiece a avanzar es cuando vas a empezar a generar estas opiniones o estas controversias. Y yo quiero como agregar algo, como, pues yo lo vi, bueno, yo trabajé con una compañía, pero nada más como abrí mis clasecitas, aparte como me dijo, oh, ¿quieres dar clases de ballet? Pues te pago tanto y ya ella se encargaba, ¿no? Junto con, en la compañía donde estaba Rafa, pero yo vi, él tuvo más experiencia trabajando como con compañías de folclore. Pero lo que yo veo aquí, o lo que vi de la experiencia viéndolo a él, fue que sí te abren las puertas al principio, porque ellos quieren material, quieren algo de ti que obviamente ellos no tienen. Entonces nosotros o él como con la necesidad de tener chamba, el trabajo que, o sea, lo que sea que te ofrecieran, decía, pues bueno, te ofrezco tanto, bueno, pues está bien, porque pues no tengo más, o sea, nada más quiero hemos trabajado casi siempre de puro de la danza, desde que llegamos aquí. Entonces, dicen, ok, pero ya en el punto en el que ya no pueden sacar o no podían sacar como un poquito más de ventaja, es cuando pues pasa esto, ¿no? Que ya pues a lo mejor ya se molestaron o ya empiezan a ver esto, pues ya se fue, me robó mis alumnos. Que siempre nos dicen eso, que le robamos alumnos. Pero en verdad, o sea, nosotros no fuimos quien los invitamos, o sea, nosotros decidimos abrir nuestro puesto y después ellos nos quisieron seguir, pero no fue que les dimos, hey, pues vénganse todos para acá. O sea, la verdad no, nunca ha sido como esa nuestra intención, pero esa es como la relación que se ha visto en la mayoría de las compañías. O sea, cuando ya no pueden como aprovecharse un poquito de ti, ya es como empiezan a surgir muchos problemas porque ya no dejas que sobrepasen sobre tu trabajo, sobre tu persona. Entonces eso fue lo que pasa. O sea, sí puedes llegar rápido, a lo mejor sí te invitan porque quieren material de ti, pero después, pues, pasan cosas. Pasa eso. Y... No sé si contestamos tu pregunta. Sí, denso. Yo nunca lo había pensado así, lo del hate que existía en todos lados. Pensé que nada más me pasaba a mí. No, el mundo del folclore, No, y Maricia, les voy a decir algo de aquí, también tiene mucho que ver con la ignorancia. Sí, O sea, claro. como que no están como suficientemente preparados o lo que sea, entonces, pues sí, o sea. Seguramente, porque, bueno, a mí igual me pasó la parte de succión intelectual, como, ay, claro, yo te doy el trabajo, a ver qué tienes. Justo apenas en la semana puse un post muy parecido. En la gestión cultural se da mucho que uno formula un proyecto y luego lo estás pasa y pasa y pasa para ver que te lo aprueben. Me pasó en el confinamiento con el podcasting, que antes de que fuera el confinamiento, yo estaba vendiendo podcasting para proyectos culturales. O sea, le decía, mira, si abres un podcast, te van a escuchar mientras te bañas, mientras corres y generas esto y haces. Entonces nadie me pelaba. Y cuando llegó el confinamiento fue, oye, me decía, ¿qué estabas diciendo de que lo mismo con las aulas virtuales? Yo no voy a decir exactamente qué universidad, pero es una muy importante. Le dije, oye,
pásame esto, o sea, si quiero trabajar contigo, pero házmelo virtual porque yo no puedo estar yendo a la Ciudad de México y mira, las aulas virtuales tienen mucho alcance. Yo trabajo aulas virtuales desde el 2012, entonces ya sabía usar como todas las plataformas Moodle y Canva y todo lo que existe hoy, ¿no? Canvas, perdón. Y todos me decían, no, pues no se puede. Y después, con material que yo hice o con proyectos que yo les presenté, ellos solicitaron como si fueran sus proyectos y como si fuera su idea, ya en pleno confinamiento, ay, pues pensé en abrir una aula virtual y era mi presentación, o sea, mi dossier, lo que yo diseñé, y pues nomás, ya sabes, la editada, ¿no? O la copiada, pero Sí, eran claro. eran hasta mis palabras, ¿no? Casi, o sea, era hasta mi historia o sea, lo personal, lo que pones, porque, bueno, también acá los chicos que han llevado un poquito de marketing conmigo, que saben que hablar como la historia de cómo llegamos es muy importante en redes sociales, entonces era así, ¿a poco ellos también son de Tlaxcala? Casi, casi le ponían, no, o sea, había como muchas cosas que no era así, pero sí me sucedió, y es uno de los riesgos que también corremos al subir tanta información en internet, al entregar tanto documento en PDF o en editables, bueno, ya el PDF ya lo pueden editar. Ujú. Pero todo este dossier, no se imaginan la cantidad. Hay por ahí ese sí lo voy a decir porque me gusta, ya que me robaron, ya las voy a quemar. Hay por ahí un grupo que se llama Gestoras Culturales Mexicanas o Gestoras de México. Pues tal cual el contenido del diplomado de San Carlos, o sea, el temario, copia, pega y es el de ellos. O sea, curso en marketing y es el temario de marketing. Curso en derechos de autor y es eso. Y pues yo me acuerdo que un día en el año 2009 me senté a hacer eso y bueno, cada semestre se iba revisando y actualizando algún tema, pero me costó tanto trabajo, ¿no? Y luego ver que nada más lo copian, lo pegan. Hay dos cosas, ¿no? Por un lado sientes como, bueno, pues qué padre, se basaron en mi trabajo, pero por otro dices, híjole, ¿no? Por andar pidiendo trabajo o por andar difundiendo, oigan, inscríbanse en este taller, se lo llevaron, se lo volaron. Entonces, como, pues, ¿no? ¿No? Es difícil, o sea, realmente creo yo que estas cosas de el cómo apropiarse de las ideas de otros y cómo esas ideas, porque a veces ni siquiera es la idea, a veces es el concepto como tal, Sí, a ¿no? veces es Y, y, el todo, el todo, el todo. y entonces es bien complicado porque muchas veces nosotros, por ejemplo, hemos confiado como en muchas personas, ¿no? Y hemos trabajado y desafortunadamente, pues de pronto, pues te das cuenta que bien chistoso, todas las coreografías, todos los montajes que yo hice con las compañías que ahora me critican, resulta ser que siguen manteniendo las mismas coreografías y los mismos montajes que yo hice para ellos, ¿no? Entonces, ahí es como digo, no tiene elocuencia lo que usted está diciendo sobre criticar mi trabajo, cuando usted lo único que está haciendo está reproduciendo las cosas que yo hice con la compañía. Y ahora lo que hago dentro de los talleres y lo que nosotros hacemos es que hay una carta poder donde los derechos de las coreografías y de los montajes se nos tienen que seguir dando a nosotros en cualquier reproducción parcial o total dentro por ejemplo, una puesta en escena en un teatro donde se va a cobrar un salario. Yo no pido regalías por esa coreografía, solamente pido el crédito. O sea, que se le dé el crédito al coreógrafo, al creador, ¿no? Hay gente, por ejemplo, los músicos que dicen, yo generé esta pieza y esta pieza la vas a presentar en un festival donde vas a generar ingresos, pues yo como músico sí te voy a pedir una tajada porque estás utilizando mi intelecto, ¿no? Estás utilizando mi producto, entonces yo no lo hago, pero sí pido ahora, o sea, apenas comencé con eso de decir, tienes que darme mis créditos a mis coreografías, a mis montajes, ¿no? Entonces, lo hago justamente por estas injusticias. Ay, totalmente, qué barbaridad. No, bueno, yo ya estoy tratando de no pelearme con nadie, pero pensé que nada más era entre gestores, ¿no? Y es triste No, porque a lo mejor podría haber como un,
grupo independiente que asocia el trabajo del folclore en Los Ángeles. Y pues no puede haber por el hate. Y lo mismo, o sea, me parece una gran idea que haya un grupo de gestoras culturales de México, pero nunca me voy a gremiar porque, como dices, ni me dieron el crédito. Todavía les mandé un mail así de, oye, fíjate que aquí tengo la evidencia de que casualmente se te ocurrió idénticamente tu temario a uno que saqué en el 2009 y estamos en el 2017. ¿Qué onda? ¿No será que lo leíste y lo reprodujiste? No me responde nada. Entonces es como, ¿sabes qué? Nunca voy a pertenecer a tu organización y no le voy a dar validez tampoco, ni difundir, ni nada, porque no está padre, ¿no? Ni lo Claro. mencionan, o sea, y sería muy tonto, ¿no? O sea, yo sé de dónde nació, yo sé quién lo hizo, y verlo con alguien más, pues es triste. Y por otro lado, pues qué bueno que tienen ya la cláusula, también acá en la clase, pues al finalizar vamos a ver todo tipo de contratos, pero sí desde la colaboración, de confidencialidad, de todos estos contratos que vamos a necesitar celebrar pues para cuidar el trabajo creativo, porque al final lo que estamos capitalizando son las ideas, ya sea en dibujo, en danza, en coreografía. Ahora que Liz pues trajo a la mesa el tema del vestuario, pues son tus ideas en el diseño del vestuario. Entonces también pues cuidar el tema de derechos de autor, que aquí en México cada vez está más accesible. Ahora ya todos los procesos se hacen digital y no cuestan más de 300 pesos registrar una idea, ¿no? Entonces, pues qué importante ha sido toda esta charla, todo lo que han tocado, desde la idea, escribirla, desarrollarla, desde la iniciativa, ser congruente. Ustedes pues nos han expuesto que es muy importante ser constantes, también la independencia, el valor de su trabajo, considerarlo, ¿no? Respetarlo y buscar que otros lo respeten. Y la frase que dijiste sobre enfocarte en ganar, que importantísimo. Me acabas de abrir los cielos. Muchas gracias, Rafa y Liz. Chicos, si quieren abrir sus pantallas y vamos a darles un aplauso. ¿Sí? Perdón, yo tengo una duda antes. Jaja. Ah, Sí, mira, ¿hasta qué hora, Paul? Perdón, Paul perdón. Sánchez. Adelante, a ver, antes de que cerremos. En dado caso, ¿se podría que con ustedes se pueda gestionar un curso para ir, no sé, digamos, para ir con ustedes? ¿Se podría gestionar un curso? O sea, que Eh, quisieras venir a Los Ángeles. sí, Sí, bueno, aquí la cosa que nosotros, cuando hemos trabajado con otros compañeros que quieren venir, hay ciertas cosas que nosotros no podemos ofrecer, que es como, por ejemplo, Se van a dormir un en el lugar, sillón. un lugar exactamente, ¿no? O sea, como para que ustedes se puedan quedar, o por ejemplo, la transportación, ese tipo de cosas, o sea, son cosas que ustedes tienen que como Como un programa de primeramente. residencias. Sí, a lo mejor tal vez pudiera yo como empezarme a sentar a la mesa, como poder planear un programa de residencia, de decir, ok, pues vengan para acá. Ustedes pueden venir aquí a Los Ángeles, pues ustedes, si tienen la posibilidad, adelante, ¿Sí tienen tomar visa? clases con Sí. nosotros. Ajá, sí, no se vayan a venir con el coyote, ¿eh? No vayan a pasar con coyote, ve. Si tienen visa, súbanse al avión y lleguen ahí. Sí, o sea, y aquí ustedes pueden venir y tomar las clases y podemos platicar sobre ciertas cosas, sobre cosas que ustedes tienen curiosidad de poder hacerlo. Nosotros siempre estamos abiertos a eso. Eh, al día de hoy nosotros todavía no hemos, eventualmente lo que queremos hacer es poder invitar a maestros de México que conocemos, que han trabajado con nosotros, para poderles ofrecer como un espacio, ¿no? Dentro de esta plataforma que es TAF. Pero sí, sin ningún problema. Si quieres venir para acá, este, lo platicamos y adelante. Que a veces lo que hacemos, que ahorita pues no lo hemos hecho desde que empezó la pandemia, es hacer como
cursos en la Ciudad de México, como lo que pasó cuando empezamos en la Nacional. O sea, ese era nuestro propósito, como a lo mejor cada año o 2 veces al año hacer un curso allá. No hemos tenido otra vez la oportunidad de poderlo realizar como en la Ciudad de México, pero es lo que regularmente hacemos, ofrecemos para la Ciudad de México. Y que cuando lo ofrecemos allá, pues nosotros siempre, o sea, no podemos cobrar lo mismo que cobramos en la ciudad. O sea, nosotros de Ciudad de México, pues obviamente bajamos siempre los precios, o sea, uno porque pues de allá es Rafa y le tenemos un cariño a la ciudad y todo, entonces siempre ofrecemos como todo más Más económico, accesible, sí. accesible. Pero pues obviamente si quieren venir acá, pues no les vamos a decir, ay, paguen tanto así, o sea, sí, entonces, o sea, si vienen para acá y dicen, quiero tomar 2 semanas con ustedes clases, pues vengan sin preocuparse si van a pagar o no, no Sí, tienen que hacerlo. como si podían dar un taller en su espacio. Ustedes tienen ya un espacio de fijo, ¿no? No, ahorita lo que estamos haciendo, porque anteriormente lo que hacíamos era rentar por hora. Ajá. Aquí rentar por hora es muy caro. O sea, realmente todo lo que es el real estate, como lo que te cobran por hora, cada estudio de danza, sí es a veces, ahorita por ejemplo lo estamos haciendo revisando las finanzas mensuales, comparando un espacio que me están ofreciendo para pagar mensualmente, que estamos hablando de $1,500 a $2,000, y nosotros estamos pagando 1,400 al mes por horas. Entonces, estamos hablando de que a lo mejor voy a aumentarle $500 más, pero voy a tener un estudio completamente para mí. O sea, desde las 24 horas del día a los 30 días del mes, ¿no? Entonces, Sí. Oigan, ¿y ah, beca? ah, ¿Becas? ¿beca? ¿Cuántos años tienen? 28. Oh, edad de nosotros, De edad, 31. sí. Ups. 31. Tienen hasta los 35 años para pedirla a jóvenes creadores y tienen todo el proyecto. La jóvenes creadores no es mucho, ya a nivel Los Ángeles, pues son 200,000 pesos que aunque sea te ayudan a pagar algo, ¿no? Y después Sistema Nacional de Creadores, una vez que cumplas 36, Rafa, puedes pedir esa, la del sistema, y te dan 33,000 pesos al mes durante 3 años. Ya salgo, 33,000 pesos son como $1,100, más o menos. ¿Qué es al año? Al mes, te dan No, 33,000 pesos al Ah, mes. 33,000 al mes. Sí, más o menos como $1,700. Porque pues tienen un proyectazo ahí, no es para echarlo en cestas rotas, porque pues están trabajando con identidad, con cohesión, con comunidad, con el sentido de comunidad de la diáspora. O no sé si en algún momento se han acercado a relaciones exteriores, a la representación de México, al agregado cultural. Cuando nosotros iniciamos el proyecto, lo primero que hicimos fue ir al consulado mexicano aquí. Luego, Y ahí no tienen dinero, pero tienen contactos. sí, nosotros, después de que ellos nos dijeron, tu proyecto está muy padre, está muy interesante, Es qué precioso. bonito, es precioso, pero no tenemos nada para ofrecerles a ustedes, ¿no? No tienen nada. Entonces, nunca volvimos ahí, ¿no? A lo mejor ahora podríamos volver a tocar puertas. Siento que la pandemia sensibilizó mucho el tema de las industrias creativas, pero sobre todo la cultura, ¿no? Por ahí habría que pensarlo y pues sí, las jóvenes creadores y las de, pues no tienen nada lejos ahí el museo se los voy a pasar, pero sé de 2 fotógrafas que han obtenido es un trust fund, como que te dan un income mensual, una lanita, más seguros, que el seguro de vida y de gastos médicos, no cualquiera, pero es de un museo, se los voy a pasar. Ahorita me acuerdo cómo se llama, ahí está en Los Ángeles. Pues para que por lo menos los conozcan, ¿no? Y conozcan esta parte, pero por otro lado, pues también el sistema de residencias artísticas
pues le ha dado un ingreso y va para todos, para todo el salón. Chicos, ojo aquí, que no hemos hablado de residencias artísticas, pero sé de proyectos que abren su espacio de residencia. Por ejemplo, Rafa, tú tienes pues ya tu espacio de fijo, que te está costando $1,500 al mes. Pero entonces abres un espacio de residencias, a lo mejor donde vives, les das como el techo, la comida, y por $200 o $300 van a poder dar su taller tanto tiempo, como tú tienes el taller todo el día, ¿no? Las 24 horas, pues ellos pagan esa parte. Y entonces tienes 2, 3, 4 chavos que hacen residencias a lo largo del mes. El taller se está ocupando todas las horas posibles, porque pues si en Estados Unidos hay gente que va a tomar clases de danza a las 10 de la noche. Bueno, Sí. no sé, pero en Filadelfia y en Nueva York sí se daba, sobre todo la parte Sí, se da mucho. universitaria donde estaba en NYU, los que estudiaban artes escénicas y esto, sí tomaban como clases de música y danza a las 10 de la noche, porque es cuando salían de trabajar. Muchos de ellos lavaban platos, salían de lavar platos y se iban a la clase de música o de danza, ¿no? O de pintura. Y tienen de fijo con la entrada de las residencias artísticas el costo de la renta del espacio, que es lo que han hecho amigos con galerías, ¿no? Pues ya tienen una galería, por ejemplo, ahora con lo de la guerra, pues ya se cerró, pero tenían una galería en Ucrania y recibían artistas de todo el mundo. Y la renta de la galería se pagaba con las residencias. Y al mismo tiempo mantenían el espacio activo, con exposición, pero el artista en residencia recibía el hospedaje, la comida, como dice no decía mi abuelita, donde comen 2, comen 3. O sea, siempre alcanzaba, ¿no? Le echaban más agua al arroz y pues tenían esta experiencia. ¿Qué también estás vendiendo? Justo la experiencia, porque vas a estar en el extranjero, porque vas a convivir con la comunidad que yo ya tengo. O sea, yo ya tengo de facto estudiantes o ya tengo visitantes a la galería, en tu caso visitantes al estudio. Eso es lo que realmente estás como ofertando, ¿no? Que vas a tener el espacio, que yo ya tengo el cómo, que yo ya tengo la comunidad y que ahora te van a conocer a ti, y al finalizar otorgan una carta. Se realizó, se ganó. Y fíjate que al inicio no hay tanta demanda, pero una vez que entran 2 o 3 artistas a hacer la residencia, ya empiezan a fluir. O sea, empiezan a venir y hasta empiezas a hacer curaduría. Llegan tantos que a querer la residencia que dices, no, espérame, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Claro. ¿No? Y se dan las colaboraciones, pero bueno, es otra idea de cosas que podrían desarrollar ahí, chicos, ¿no? Gracias, Mirna, por tener la cámara. No, pues gracias, Mericia. La verdad es que siempre los espacios contigo son mágicos. O sea, las Ay, veces que nos gracias. hemos Gary sentado a dijo que vengan a platicar. la NDF, ya fueron, pero ¿quieren que regresen? Sí, ¿Cuándo vienen? seguro si es, o sea, si es para dar talleres, tiene que ser en verano, que es de alguna manera como cuando más accesible podemos tener nosotros la apertura. Quisiéramos ir por lo menos 2 veces al año, ¿no? Porque también, pues de pronto la gente te pregunta, ¿cuándo vienen a Guadalajara? ¿Cuándo vienen a Nuevo León? ¿Cuándo vienen a Chihuahua? ¿Cuándo vienen a Veracruz? ¿No? Y es bonito, obviamente es bonito sentir como esa calidez, pero pues el cariño que le tenemos a la Ciudad de México pues es otro, ¿no? O sea, yo realmente admiro mucho como la gente que sigue, o sea, que sigue aferrándose a la Ciudad de México, Katia porque la dice, Ciudad de yo quiero México. taller. Quieren que vayan. Sí, lo vi. Sí, entonces realmente pues esperemos que el próximo año sea el año que podamos planearlo. Y pues siempre los talleres se abren para bailarines. O sea, ya sea que tú ya egresaste o que tú todavía sigues en la escuela, pues ahí nos Ahí veremos. está Qué Liz. linda, Te mandan ahí mensajitos, que aman lo que... qué Es que yo ya linda. les había dicho que lo siguieran, además. Ah,